Diputado Gustavo Pulti. Señor presidente, después de escuchar, como bien se ha dicho acá, distintas perspectivas sobre un mismo acontecimiento, relatos vívidos y dramáticos en algunos casos, como el de la diputada Oliveto, y otras perspectivas que fueron dadas acá, hay una coincidencia central en reivindicar la soberanía. Quisiera leer en primer término, alterando un poco el orden de cómo pensaba decir las cosas, porque creo que es pertinente, los dichos de David Cameron de hace menos de 60 días. Hablamos de una guerra de hace 42 años que costó 649 vidas de soldados argentinos, que costó una enorme tragedia en la familia argentina por parte de una dictadura enloquecida y criminal que tomó decisiones sin sentido estratégico, pero que las vidas costaron igual. Hace 42 años la guerra, hace 42 años los 649 soldados argentinos que perdieron su vida. Después los deprimidos, los que se suicidaron, los que se perdieron, los que se angustiaron. Después las vergüenzas, después las adjudicaciones de irresponsabilidad estratégica y táctica a quienes decidieron. Y hace 58 días, no 42 años, si me autoriza, señor presidente, voy a leer textualmente algunas cosas. David Cameron, ex primer ministro británico, actual canciller, dijo en nuestras Islas Malvinas lo siguiente: pasado mañana va a ser 2 meses. Mientras las Islas Malvinas quieran formar parte de la familia del Reino Unido, serán bienvenidas a hacerlo y les apoyaremos y ayudaremos a protegerse y defenderse de nosotros, seguramente, durante el tiempo que quieran, y espero que eso sea mucho tiempo, mucho tiempo. Posiblemente por siempre, dice Cameron. Las Islas Malvinas son una parte valiosa de la familia británica y tenemos claro que mientras quieran seguir siéndolo, el tema de la soberanía no será objeto de discusión. Esto dijo hace 58 días Cameron en nuestras Islas Malvinas y le adjudica la voluntad a la tierra que usurpan. Y dicen, mientras las islas quieran seguir siendo británicas, las islas ahí calladas, silenciosas, en medio del océano helado, no le pueden decir que las han usurpado, que no son de ellas, porque las islas no hablan. Las islas no hablan como no habla ningún inmueble, como no habla ninguna roca, como no habla el mar. Habla la historia, hablan las normas, hablan los procedimientos. Por lo tanto, David Cameron no solamente desafía la resolución 1514 de 1960, del 14 de diciembre de 1960 de las Naciones Unidas, que dice que agrede, desafía la Carta de las Naciones Unidas toda acción internacional que tienda a quebrar la unidad nacional o territorial de las naciones. Desafía la legalidad internacional en la resolución de 1960 y mucho más la desafía a la de 1965, que indica a Gran Bretaña que tiene que sentarse a discutir la soberanía con la nación argentina. A David Cameron hace 58 días no le importaron los 649 soldados muertos. No le importó la resolución de 1960 de las Naciones Unidas ni la de 1965. A David Cameron no le resultó para nada conmovedor que una nación entera a lo largo de décadas, con consenso internacional, reclame la reivindicación soberana de las tierras, sino que fue a las Malvinas y se manifestó en las Malvinas respecto de una voluntad que la tierra no tiene. A la tierra la ocupan los hombres
en una cultura de convivencia o en una cultura de depredación, como acostumbran algunas naciones. A David Cameron no le importó, pero resulta que 33 días antes había estado con el presidente Milei reunido en Davos, donde intercambiaron elogios, reconocimientos, abrazos y sonrisas. Y tampoco le importó el 26 de febrero de este año, 6 días después, a la comisionada Alison Blake, la comisionada para las Georgias y las Sandwich del Sur, que cobra su sueldo del gobierno británico. Tampoco le importó nada de nuestra historia, nada de los antecedentes internacionales ni las resoluciones de la ONU, y decidió restringir sobre 166.000 kilómetros cuadrados adicionales la navegación y la pesca de manera unilateral, de manera inconsulta y de manera completamente ilegal. O sea que en el término de los últimos 2 meses decidieron una restricción de 166.000 kilómetros para la pesca y para la navegación. En el término de pocos 2 meses, David Cameron dijo que no le importa la legalidad internacional. Y pocos días después, para continuar la saga dramática de la usurpación, se anunció en nuestras Islas Malvinas la construcción de un nuevo puerto con una inversión de 150 millones de dólares por parte de Harland & Wolff, la empresa que construyó el Titanic. Se me ocurren muchas cosas cuando pienso que la empresa que construyó el Titanic va a ser el nuevo puerto en Malvinas. Sobre estas 3 cuestiones, a la Cancillería argentina le comieron la lengua a los ratones. Sobre estas 3 cuestiones no se presentó la Cancillería argentina a los distintos organismos internacionales. Sobre estas 3 cuestiones no se usó el látigo vehemente de esas lenguas hirientes que tienen muchos de los representantes del gobierno actual, a veces con los jubilados, a veces con los representantes de los trabajadores, a veces con los legisladores, a veces con los gobernadores. No se escuchó hablar de David Cameron, ni de Alison Blake, ni de Harland, la empresa que construyó el Titanic, que ahora va a construir el puerto en nuestras Islas Malvinas. Por eso esta legislatura, en el día de hoy, somete a votación una declaración que tiene un repudio a la decisión británica. Sobre los 4.500 kilómetros de costa que tiene la República Argentina, 1.200 y algo son de la provincia de Buenos Aires. El 25-27% de la costa de la Argentina es bonaerense. La masa pesquera, los recursos naturales que se mueven por el mar argentino no reconocen las dificultades que tiene la humanidad en materia de soberanía y recorren, se reproducen y se alimentan en distintos sectores. No es indiferente a los intereses pesqueros de la provincia de Buenos Aires la restricción en los 166.000 kilómetros. Estoy convencido que hace bien esta legislatura en manifestarse sobre estas cuestiones en las que tenemos una Cancillería muda. Pero más preocupante aún es que hay un mandato constitucional que tampoco se cumple. Y como intuimos que algunas lógicas y algunas dinámicas no se van a terminar acá, nos parece oportuno volver a leer una cita, pero ahora de la Constitución argentina, que dice en su disposición transitoria primera: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Como está en la Constitución, como está en la memoria dramática de la comunidad internacional y del pueblo argentino,
como está en la memoria de las familias de los 649 soldados fallecidos en esa guerra loca, como está en la Constitución y en todos estos hitos y tantos otros que no nombraré ahora, es importante que nos preguntemos si el Gobierno Nacional Argentino está haciendo un ejercicio correcto de la representación que le otorga el pueblo para defender la soberanía. Sabemos que la soberanía es el poder político totalmente independiente, sin supeditarse a ningún otro poder, que puede ejercer un Estado en representación del pueblo. En representación del pueblo que es la fuente de la autoridad y la fuente del poder. Si Cameron habla en Malvinas, si construyen un puerto en Malvinas, si restringen la pesca y restringen la navegación para los argentinos en el mar adyacente a Malvinas, y el gobierno no habla, ¿está representando bien la autoridad que le confirió el pueblo con ese poder super omnia, como dicen sus dos raíces latinas, sobre todo, para que lo represente? ¿Está representando bien el gobierno argentino los intereses de la patria, su historia, cuando no habla frente a esta usurpación? No le pidamos ya que hagan justicia con lo injusto de la guerra, porque están enfocados hacia otra cosa, indudablemente hacia otra cosa. Pero sí podemos pedir que se expresen como se va a expresar esta legislatura, que lo digan, que repudien determinaciones de un gobierno extranjero incumpliendo resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, que indican que hay que conversar, discutir, negociar en términos de soberanía. Señor presidente, las 166.000 kilómetros cuadrados son más grandes o una extensión territorial más amplia, para decirlo con mejor propiedad, que la provincia de Santa Fe, que tiene 133.000. Los 166.000 kilómetros cuadrados que acaban de manotear son superiores a Córdoba, que tiene 165.321, y a Mendoza, que tiene 148.000. Nos parece, señor presidente, que es bastante más que el, disculpen la cita, entre comillas, porque no comparto el concepto, ahorro de gasto público que quieren hacer cuando se santean gente en el INIDEP de Mar del Plata, en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que se santean 35 personas, que cuando le recortan los ingresos a los jubilados, que cuando despiden empleados públicos del ANSES, me parece que están ahorrando menos, entre comillas, ahorrando, que lo que se está perdiendo en 166.000 kilómetros cuadrados del sur argentino con una cancillería silente, una cancillería sin lengua, sin papeles, sin escritos, sin representación de la autoridad que le ha dado el pueblo argentino para que la represente en defensa de su soberanía. Me parece que es bastante más. Me parece que el que está sacando las cuentas las saca sesgadas. Me parece que las cuentas las sacan para un solo lado, que el interés nacional no aparece nunca, que los recursos que manotean no están nunca, y que esta representación de familia que dice el discurso un poco empalagoso del canciller Cameron, está ocultando una realidad más dramática, que es que las Malvinas pueden ser un nido, pero no son voluntades manifiestas ciudadanas. En ese nido que es ajeno, ellos quieren empollar sus huevos. Y esto me parece que debiera decirlo el Gobierno Nacional, al que la Constitución Nacional le otorga la representación de los intereses de la República Argentina en materia de política exterior. Para finalizar, señor presidente, en esto que tampoco quiere dejar de ser una recordación del 2 de abril, pero que se expide sobre hechos actuales, quisiéramos concluir con una reflexión sobre el concepto de soberanía, porque la soberanía no es divisible. No se puede ser más o menos soberanos. No se puede plantear una cuestión de soberanía en una parte sí y en otra parte no. Esta etapa que estamos viviendo, en este momento, en estos días, tiene otros hechos significativos. La visita
de la generala americana a Ushuaia. Simbólicamente parecía un poco extravagante el presidente de las 11 de la noche con la generala en Ushuaia. Parecía medio raro. Presidente, no sé cuántas veces, bueno, los presidentes americanos a veces han recibido generales argentinos, pero por otras causas. Pero es medio raro que un presidente reciba generales de otro ejército. Pero más raro es, en materia de soberanía, que la Administración General de Puertos de la Nación Argentina haya firmado un acuerdo ahora, y está firmado ahora, con el jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Ahora lo han firmado. Nos hemos presentado por la Ley de Acceso a la Información a pedir esa información, no nos han respondido, no se responde. Firmaron un acuerdo para hacer control de ilícitos en el Paraná. Olvidémonos un momento de la banca, olvidémonos por un segundo de la representación que con orgullo nos ha dado el pueblo. Abrimos el diario y no está, pero si miramos está en otras partes, que han firmado un acuerdo, que ahora el río Paraná, donde juró la bandera Belgrano, lo cuida el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Está firmado, está dicho en todas partes. Y eso también es soberanía. Y es el mismo gobierno que acaba de consentir que se drague el canal de acceso a Montevideo, pero que posterga la obra del canal Magdalena. Y resulta que un barco que sale del puerto de La Plata para ir hasta Mar del Plata tiene que ir a aguas jurisdiccionales uruguayas. O para llevar el coque que viene de Luján de Cuyo para Aluar tiene que ir hasta aguas jurisdiccionales uruguayas. Y se suspendió la obra porque no se hace más obra pública en la Argentina. Se suspendió la obra. Entonces, para finalizar, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, vamos a sentir mucha felicidad si esta declaración, que remite estrictamente al tema Malvinas, no a estas otras consideraciones que hemos hecho, que agregan en el concepto de soberanía, pero que son de otra índole, nos gustaría mucho que el despacho de esta legislatura llegue al Gobierno Nacional como se propone, llegue a la Cancillería Argentina y exhorte a una suerte de despertar. No pedimos pensar lo mismo. Lo que sí les pedimos es que atiendan los mandatos de la Constitución. Paradójicamente, le tenemos que pedir al gobierno argentino que escuche las resoluciones de las Naciones Unidas. No las escucha Cameron. Bueno, siempre se hacen los sonsos. Pero que no la escuche el presidente Milei es más complejo. Tienen que discutir la soberanía. Se lo dice la Constitución, se lo dicen las Naciones Unidas. No pueden no hablar cuando nos quitan 166.000 kilómetros cuadrados del mar argentino. Y para concluir, definitivamente, hoy es 17 de abril. Quisiera así hacer un recordatorio y un homenaje a este país bicontinental que ve amenazados sus derechos sobre la Antártida, porque ese puerto que hace la empresa que hizo el Titanic, ahora en nuestras Islas Malvinas, se va a llamar el Portal de la Antártida. O sea que se proyecta sobre el otro continente donde hay nación argentina. En ese otro continente hay nación argentina. Quiero recordar que hoy, 17 de abril, se cumplen 73 años de que se creó en el gobierno del general Perón el Instituto Antártico Argentino, a través del decreto 7338 del 51, paradojas del tiempo. Se nota que en ese momento se pensaba de otra manera. Muchas gracias, señor presidente.